Es un poco, pues eso, vamos a dar el conocimiento de la abundancia. Luego la de la convergencia al final. Hablaremos de la esvástica también, que se nos dejó con lo de la hiperbórea un poco atrás colgado, o sea, del vídeo anterior. Y básicamente, como Sergio es un diccionario parlante, creo que se va a ir a muchas partes, pero es más o menos para que tengáis una idea de lo que va el vídeo de hoy. Y ahora ya vamos a dar paso a Sergio. ¿Qué tal, Sergio? Hola, muy buenas. Hola otra vez. Feliz año. Encantado. Feliz año, perdón. Sí, ¿cómo sería feliz año para decir lo que he dicho? Yo digo feliz monada y ya está. Feliz es decir, monada. Incluso los ciclos no están en coherencia. Es decir, el ciclo tendría que acabar sobre el 23 de marzo, que estamos en la entrada de la primavera. Ahí tendría que empezar ser el primero de año, sobre el 22-23 de marzo. Que digamos, para mí primero ahí no son 12 meses, porque hay 13 lunaciones al año, son 13 meses, y encima la entrada al año para mí sería el solsticio de primavera, que es cuando el rebrote, y no es la entrada al invierno, que es el infierno. Entonces, porque antiguamente infierno vino de invierno, porque el infierno primigenio era el frío, no era el fuego eterno, para nada. El fuego es la luz. A ti te dan luz y tú la gestionas como quieres, no tienes por qué quemarte. Tú dame energía y yo ya me la gestionaré. Es decir, del frío no vas a sacar nada, del calor sí. Bueno, recordar a la gente que nos está diciendo que a finales de mayo, el 31 de mayo, en Centro Cívico La Sereta, tendremos a Sergio en una ponencia. Primero tendremos a Antonio Tirado, a continuación David Parcerisa, Víctor Brosa, y ya entrará aquí Sergio a matar, y al final acabaremos con una hipnosis hecho por Ricardo Bro, una hipnosis colectiva. Entonces, para salir de esta hipnosis colectiva que nos toca hoy, tenemos a Sergio, que nos va a hablar de la abundancia. Cuando tú quieras, Sergio. Bueno, en principio quiero hablar yo de preguntarte si sabes lo que es la misoginia. Misoginia. Esto es mejor que lo explique la Yolanda. Ya la he ponido. Que la tenemos aquí detrás. ¿Qué quiere decir misógino? El odio a la mujer. Odio a la mujer, correcto. Porque la palabra miso quiere decir misógino. Misógino esto viene de gineca, de giní, misógino. Viene de giní, que es mujer. Y miso quiere decir odio. También, aprovechando esta coyuntura, Gina también viene de giní, de mujer, y ya sabéis de quién es decir, todo para el Baal. Pero bueno, eso lo dejamos allí hoy. Vamos a centrarnos en esto, odio. Pues entonces, ellos hay una palabra castellana que es permiso. ¿Para qué? Para odiar. Miso es odio y nos dan permiso para odiar. Para odiar dicen que está permitido, bien metido, bien hondo. Es decir, el odio bien incrustado. Y para amar, prohíbo. Es decir, para amar prohíbo. Si lo quiero dentro de mí, inhibo. Si lo anulo, lo apago. Y si lo quiero compartir, cohibo. O decir, cohibiendo, que no es amor, es odio, o lo cohibo, lo anulo también. Es decir, quieren que dentro de nosotros lo que haya es odio y rencor. Amor no. Tenemos una palabra, he traído de la Universidad de Pensilvania, en sumerio, del diccionario, que es hus. Esto es sumerio, hus. Aquí tienen el pictograma y tienen hus, que quiere decir furia, enfado, rabia, odio. Aquí lo tienen en inglés, hus. ¿Y qué nos dijeron? Que esto es justicia, lo justo. Claro, yo pregunto, es decir, yo me despierto
con una nota en el periódico que dice que incitar a la violencia de género será delito penado con cárcel. Entonces yo ahora digo, hay que preguntar a la Real Academia Española quién es el responsable de esto, de sembrar el odio, porque todo se origina aquí, en nuestra programación mental. Hay que buscarlos. ¿Quién ha sido el responsable de esto? Claro, ahora también tenemos la palabra que es misantropía. Anthropos, hombre o ser humano, y es misantropía, que es odio al ser humano, odio al hombre, como misógino, hombre, odio a la mujer. Y ahora yo me pregunto, ¿qué quiere decir realmente la Santa Misa? ¿A qué vamos a misa? ¿A odiar? Pregunto. ¿Es eso lo que quieren? Simbólicamente. ¿Y en el misal qué hay dentro? ¿Odio y malevolencia? No sé. Claro, la última cena Sen, ya dije que en acadio quiere decir maldad, malevolencia. ¿Cuál es la última que nos preparan? Comernos, fagocitarnos, el rapto a la humanidad, a la mónada. Es esa, la última cena. Claro, ahí nos llevan a que odiemos a Baal, le damos amor, pero le decimos que le odiamos, él se lleva nuestro amor y nos envía su odio. El feedback. Y entonces yo pregunto, ¿cuál es nuestra misión en esta vida? La misión de vida. ¿Odiar? ¿Y cuál era el objetivo real de las misiones? ¿Repartir el odio? Claro, misos en griego también quiere decir la mitad, partir en dos. Claro, es que el odio divide, no une. Está claro, ¿no? Divide y vencerás. Pero no para nosotros, sino para ellos. Vencerán ellos, tú no vas a vencer, van a vencer ellos. Claro, es que me hace mucha gracia cuando hablamos del amor y le piden a Cupido que les dé amor. ¿Tú sabes quién es Cupido? Un angelito que tira flechas. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Tú sabes quién es Cupido? No, tradúcenoslo. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Tú sabes quién es Cupido? Es Cupido. Escupido. Escupido. O sea, Cupido da amor y te hace. Eso es lo que nos da Cupido. Ese es el regalo que nos dan para nosotros. Que si te tira la flecha a Cupido, prácticamente te está diciendo que ese amor no va a ser nunca en la vida. Te va a escupir. ¿Qué te ha escupido un ojo? Vamos. Claro. Amor tenemos que dar nosotros, que nos sobra. Ellos lo que nos van a dar es escupitajos. Es lo que nos han dado hasta ahora. ¿O no os habéis enterado? No sé.
Claro, en inglés es love. Anglosajón, voy a decir sajón o saxon. Love. En alemán tenemos log, león, depredación, símbolo de la depredación, el león. El león. Das amor y recibes depredación. Claro, también ob, tienes ob, que es el borrego. Uno hace de depredador y otro de borrego. El que da de borrego. Claro, hay que ser como los rumanos. Amor se dice dragoste. Amor al dragón, directo. ¿Para qué andarnos con tonterías? Dar amor al dragón y así no te preocupas de más. Y tú ya está. Recibes el escupitaje de Cupido y ya está. Muy bien. Se hizo famosa aquella canción, ¿eh? Fue número 1. Claro, a mí me hace gracia lo de odio, lo de jus, que es justo y justicia. Claro, tenemos a la señora de la justicia, que tiene un velo en los ojos, es decir, ella no ve. Si tú no ves, si tú no sientes con justicia, ella pone la balanza, que es Baal. Entonces, estés en el lado de la balanza, con Baal te vas. A ella le da igual. Encima te va a aplicar justicia, que es odio. Porque quieren que arreglemos una justicia con jus, que significa odio. Y entonces seguiremos con más odio y más odio y más odio. Es decir, la justicia nunca va a solventar nada. No es resolutiva. No sirve para nada. Claro, es curioso que jus en acadio también quiere decir pez. ¿Os acordáis lo de pescado, pecado? En griego se dice ichthys, se escribe ictus, se pronuncia is, pero se escribe así. Entonces, cuando sufrimos de un ictus es porque esperan, que es un derrame cerebral, esperan que mutemos hacia el gen anfibio, o susto o muerte. Elige. De ahí sacaron la palabra X, que es el símbolo, simbólicamente significa el pez. Por eso te ponen una casilla y que taches lo que taches, eres un pescadito. Para el depredador anfibio, que es Baal. Vale, Luis, también quería hacer una matización respecto a love, low, así quiere decir deber en inglés, o, se pronuncia o, como el huevo, y luego tenemos you, que se escribe así, que quiere decir borrega. Tenemos el deber de ser borregos, ese es nuestro deber. Y si puede ser poner un huevecito, mejor. Y se pronuncia you, como tú, borrega. Y ahora seguimos a la abundancia, buscando la abundancia. Entonces, abundancia, tenemos abun, que es una palabra que viene de bon, que es una raíz romance, que significa bueno. En castellano bueno, en portugués bon, en italiano buono, en francés bon,
y en catalán, valenciano o mallorquín bon, y en rumano bun. Bon. Entonces tenemos a, bun, dancia. Dan quiere decir fuerza, en acadio. Dan danu, fuerza. ¿Qué quiere decir? Esto es sin lo bueno. Entonces, si te viene mucho de sin lo bueno, ¿qué te viene? ¿Mucha? Mierda. Mierda. Porquería. Mucha mierda. Todo lo malo para ti. Es decir, si no te viene nada es una suerte, porque como te venga algo, es toda la basura que vas a recoger. Sergio, aquí hay una matización que quiero hacer. Sí. ¿Esa palabra entera sería solamente en acadio o solo sumerio? Porque, claro, si mezclas diferentes idiomas, no tienen la misma... Claro, hay que entender los fractales. Van jugando con los fractales, porque sí, todo no es lineal. Es decir, una palabra raíz o lexema funciona como si fuera un clúster, un sumatorio semántico. Funciona una especie de, como si fuera un algoritmo a nivel matemático. Yo lo llamo logoritmo. Logo, palabra, ritmo. Tiene ritmo propio, tiene vida propia. Tiene vida propia dentro de nuestra programación. Entonces, ellos van utilizando, yo voy cogiendo, digamos, la esencia de cada fractal. Y ellos van utilizando estos fractales porque ya están programados en nuestro ADN, en nuestra memoria celular, y los van moviendo. Porque ellos saben que resuena dentro de nosotros, en nuestro subconsciente, en nuestra programación mental. Y rige nuestra conducta, nuestra reactividad hacia nosotros y hacia el exterior, hacia nuestro espejo. Entonces, cuando hacemos este desglose de palabras, no importa el idioma que sea, sino el significado que tiene cada parte de esa palabra, ¿no? Vamos a ver, lo importante de cada... Hay que darle valor, es decir, yo no me voy a meter a decir si un fractal quería decir lechuga, o que decir coco, o nuez, o sí, no sé. Yo voy a buscar cuándo esa palabra, ese lexema, esa palabra raíz, tenía mucho valor emocional, porque si se puede decir, entonces tiene mayor, se potencia. Cuanto, por ejemplo, la palabra muerte, o la palabra vida, o la palabra amor, tiene mucho valor emocional. Entonces crea mucho más resonancias en nosotros que el significado que puede hacer tomate, o lechuga, o no sé, o cualquier que se te pueda ocurrir. Vale, pues continuamos. O madera. Con la abundancia. Puede tener un valor, pero no tiene un valor emocional significativo. Ok. Seguimos. Entonces, quería enseñar un símbolo que se supone, hablando de los hiperbóreos, que es la esvástica. Vale. ¿Con las hélices a la izquierda o a la derecha? Vale. La esvástica a la derecha. La típica nazi. La nazi. Nazi. Está la hindú que va al revés, ¿no? No, yo te explico. Esta la adoptaron del Tíbet y significaba, era un símbolo de la buena suerte, y ahora lo explico por qué. Esto es un símbolo de convergencia. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el hemisferio norte, y entonces el movimiento de convergencia es dextrógiro. Entonces tú, cuando quieres traer algo para ti, sea bueno o malo, estés engañado o no, tienes que pedir que el movimiento, tienes que visualizar o sentir el movimiento dextrógiro para que entre en convergencia hacia ti, porque la realidad es una convergencia. Sí, pero eso va en contra de las agujas del reloj. Eso va en convergencia. ¿Convergencia lo ves? Eso va a nivel dextrógiro. El movimiento es este. Vale. O sea, que lleva para ti, ¿no? La energía, ¿no? O sea, te la lleva. Es decir, es una manera de que tú... Vamos a ver...
Es como si fuera un tornado los acontecimientos. Entonces el tornado va girando y va focalizando hacia tu realidad. Entonces, si buscamos la convergencia en el hemisferio sur, el giro tendría que ser levógiro, sentido contrario. Es decir, la convergencia en el hemisferio norte es dextrógiro y la convergencia en el hemisferio sur es levógiro. Por eso, cuando quieres abrir una lata, tú giras hacia un lado para abrir en contrario a las agujas del reloj y el hemisferio sur en dirección a aguja del reloj. ¿Vale? Así. La dirección es contraria. Entonces, para poder atraer algo que sea lo que se entiende por abundancia, pero no se pronuncia abundancia, hay que sentir la convergencia en uno mismo. Hay que sentir que ese propósito converge en movimiento dextrógiro. Y este es un buen símbolo para entenderlo, que nuestro subconsciente lo entienda, que no se tiene por qué llamar esvástica, es un símbolo, y que nuestro subconsciente lo entienda. Es un símbolo de movimiento hacia la convergencia de un propósito. Al revés, si uno quisiera sacar de su realidad algo que no quiere, tendría que visualizar o sentir que se va en un sentido levógiro. Si está en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es distinto. Por eso en muchas terapias, a la hora de meter o sacar energía positiva o negativa, se utilizan estos giros. Luego, nosotros estamos divididos en dos hemisferios, entonces el movimiento rotativo en nuestra lateralización derecha es distinto al movimiento rotativo en nuestra lateralización izquierda. No solo que eso ya sería adentrarnos ya y desviarnos un poco, pero más o menos que se entienda el concepto. Antes de explicar un poco lo que es la convergencia, o mi visión sobre o mi entendimiento respecto a la convergencia, quería hablar lo que es el fotón, que es la partícula elemental. Partícula elemental. Y se puede comportar el fotón, que es el fos, que es luz, se puede comportar como onda, que es mente, o como partícula, que es cuerpo. Que es alimento. Entonces, esto es alimento, información y alimento a la vez. La luz. Una idea básica, un concepto básico. Seguimos. El átomo. En griego átomo quiere decir persona. Por eso la guerra atómica es una guerra entre personas. Y luego guerra viene de quera, que es cuernos, para llevarnos a esa masa crítica. En sajón, war. Pronunciado u, or. Un fractal. Luz para los cuernos. Luego tenemos win. U, in. He ganado. ¿Qué te has llevado? Los cuernos. Way. Mi camino, way. Por cierto, en México se utiliza mucho way. Way.
Ei, en sumerio significa nuestro. ¿Nuestros qué? Cuernos. War, win, way. Premio. Bueno, sigo con lo de átomo. Entonces, en el átomo tenemos lo que es el núcleo, que es neutro, y el protón, que dicen que es positivo. Núcleo. Lo voy a llamar K. Neutro, positivo. Y luego tenemos el electrón negativo. Ese es el neutrón y el protón positivo. ¿Qué ocurre? Es importante entender para poder atraer lo que entendemos por abundancia, por ejemplo, riqueza. Si nos comportamos como electrones, si queremos que algo venga hacia nosotros, no podemos movernos. Tenemos que tener una acción contraria a la acción de lo buscado, para que eso entre en nuestra realidad. Si algo quiere que venga a nosotros, no tenemos que movernos. Y tenemos que estar en una polaridad contraria. Hay que entenderlo. El sistema hace que seamos nosotros que nos movamos hacia ellos. El sistema polariza el protón en negativo y nosotros nos ponemos en positivo. Pululamos alrededor de ellos y encima les damos. Han invertido, han hecho una inversión de lo que es el átomo, de lo que se entiende o de lo que nos han enseñado cómo es el átomo. Entonces nosotros tenemos que estar, para poder que algo venga a nosotros, tengamos que estar en una posición neutra negativa, y para que lo que tenemos positivo venga hacia nosotros. Ya lo iremos desarrollando en un poco más, pero más o menos si nos podemos quedar con este concepto, es importante. Esto es el futuro. Quiero traer riqueza. Esto es todo lo posible. Y esto es el presente. Entonces, nosotros, esos son probabilidades de lo que nos pueda acontecer. Y va condensando, es decir, es como la nube que llega un momento que entra en una condensación y se precipita y se transforma en agua, la humedad. Esto puede ser la humedad y esto el agua. Esto es el futuro que se transforma en presente. Y entonces hay una densificación. Y nosotros emocionalmente vamos atrayendo nuestro futuro. El problema que hemos tenido hasta ahora, que como programadamente nuestro logos estaba tergiversado, atraíamos abundancia, es decir, estiércol, normalmente, no siempre. Entonces, por eso es importante saber o entender que el logos, la palabra, no está en coherencia, para poder atraer en coherencia lo que buscamos. Luego, importante saber que los acontecimientos no son lineales, no vienen en parábola, porque se mueven en sentido toroidal, como si fuera la secuencia áurea, invertida, hasta entrar en la convergencia, como si fuera un sacacorchos, pero en sentido convergente. Y así vienen los acontecimientos. Y así podemos atraer los acontecimientos conscientemente en nuestra realidad. Entonces, es importante, para poder entenderlo, lo que es el tiempo hay que convergerlo. Pasado, presente y futuro, hay que convergerlo en nuestro punto para poder
aportar algo en nuestra realidad, ese que cristalice, que se manifieste. Y voy a dar un ejemplo, que era apretar el limón para que una realidad entre un acontecimiento o un propósito se manifieste en nuestra realidad, que es este. Es decir, doy el ejemplo visual para que se pueda entender fuera de las palabras. Es decir, si solo vamos hacia un lado, no lo conseguimos. Y si vamos hacia el otro, tampoco lo conseguimos. Esto es un punto, lo que es converger nuestra realidad o un propósito, para que aparezca en nuestra minimatrix o nuestra matrix personal. ¿Hay alguna, Luis, hay algún concepto, hay algo que no, respecto a lo que es el átomo? Sí, yo lo que te quería preguntar es poner un ejemplo para la gente que nos está viendo que no puede llegar a entender la parte esta científica, si lo pusieras en un ejemplo de cada día, ¿no? Si una persona quiere dinero, quiere abundancia o quiere salud, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tendría que estar neutral consigo mismo, lo que vienes a dar a entender, y no estar pensando en que eso tiene que llegar, sino me tengo que parar y decir, vale, me pongo neutral, no pienso en nada y así ya la abundancia llega. A ver, voy a dar un ejemplo que lo conocemos. Tú tienes un niño que tiene un juguete y vas hacia él a cogérselo. ¿Qué reacción tiene? Contraria. Te lo retira. Y cuando tú desprecias ese juguete, el juguete del niño, el niño juega un rato y luego lo suelta. Entonces, cuando uno busca dinero, no puedes ir como vas hacia el niño cuando va por el juguete, cuando quieres ir a coger el juguete del niño, porque el dinero se va a retirar de tus posibilidades, porque electromagnéticamente no se permite, estás fuera, estás contradiciendo una ley electromagnética. Entonces, para poder atraer hay que estar estático, pero en una situación magnética, en un sentimiento magnético, contrario a nivel de, digamos, contrario a al proceso de venida. Tienes que estar, para que te venga el dinero o la riqueza, tienes que actuar de una manera contraria. Saber de ser un depredador sin una persona que espera que llegue la historia. Eso es. Hay dos maneras de actuar. Ellos nos han programado, han promovido a través del dinero a actuar a plazo corto. Es decir, yo te doy dinero, tú me das algo al cambio. Acción y luego efecto causa, ¿vale? Esta es una manera de sembrar en coherencia a lo que queremos recibir. ¿Se consigue más o menos entender más o menos lo que quiero explicar? O sea, esto último que has dicho es entrar en coherencia si hay un intercambio justo y rápido. Eso no, digamos, no. Eso es la manera que el sistema nos enseña. La otra manera es a través del sentimiento, a través del conceptualizando, conjuntamente con nuestra emoción, poder atraer en coherencia, actuando magnéticamente. Tenemos que actuar magnéticamente para que el electrón, que es el propósito del acontecimiento, venga hacia nosotros. Y tenemos que actuar, tenemos que estar en un estado neutro y de efecto contrario. Es decir, si aquello está polarizado en positivo, es decir, viene hacia ti, podemos decir que positivo es la acción, nosotros tenemos que estar haciendo efecto contrario. Es muy curioso, pero eso es para poder crear el átomo. Y entonces es muy curioso porque eso no llegamos a entenderlo y por eso normalmente fracasamos. Porque nos movemos como electrones, es decir, pululamos alrededor de nuestro propósito. Y tiene que ser nuestro propósito el que pulule alrededor nuestro. No sé si ahora se entiende. Vale. Quería hacer una referencia respecto al desdoblamiento del tiempo, es decir, a mi criterio el tiempo hay que convergerlo, es decir,
creacionar o para manifestar un propósito hay que converger futuro, pasado y el presente en convergencia, déjalo así. Yo no estoy conforme en que el pasado hay que licuarlo, ni hay que hacer el duelo, porque eso es doloroso. Para mí el pasado hay que limpiarlo, organizarlo y fortalecerlo, porque es nuestro linaje, es muy importante. Porque eso sería renunciar a nuestra trayectoria y estaríamos a merced de un falso futuro. Es decir, el sufrimiento normalmente viene porque están intentando cambiar nuestra trayectoria y entonces hay una resistencia y eso es lo que nos está generando sufrimiento. Es decir, cuando un ser vivo, o en este caso nosotros, la mónada, esté en coherencia no tiene por qué sufrir. Entonces en el momento que uno siente que no sufre, que está bien, normalmente, siempre y cuando esté conscientemente, no bajo una hipnosis, entonces querrá decir que está en el buen camino, porque está en coherencia con su propósito y con lo que él es. El sistema, con cuidado, es decir, disfraza las mentiras con verdades y todo se oficializa, es decir, hay que tener cuidado, es decir, muchas veces lo amalgaman y nos intentan introducir las mentiras a través de con verdades y con dogmas ya aceptados. Es decir, todo hay que cuestionarlo, incluso lo que yo os propongo o lo que yo os muestro, todo hay que cuestionarlo. Cada uno que decida por sí mismo. Y esa es la ley de la libre elección. Yo ahora quería entrar un poco, Luis, en temas anteriores, es decir, un poco... Bueno, sí que quería referenciar que dejar claro que los idiomas son académicos y vienen de Akkad. Academia, los idiomas son académicos, viene de Akkad, que es Acadia, que era la predecesión a Babilonia, y que solo la élite era la que hasta hace poco lograba recibir una completa educación formal, es decir, solo la élite. El pueblo solo se comunicaba fonéticamente, pero realmente no tenían acceso a poder plasmar, para poder no poder ser crítico con con la herramienta que utilizaba, que es la escritura y el habla. Entonces yo ahora quería poder entrar en temas anteriores, es decir, por ejemplo, el tema del vasco asco. Entonces, hay una cosa, nos meten en dicotomías, por ejemplo, era el euskera. Y decía, no, yo quiero hablar euskera, lo mío es el euskera. No olviden que kera es un fractal que quiere decir cuernos. Entonces, por un lado estaban los del tricornio, y los otros que querían agarrarse a la euskera. Es decir, yo con 3 cuernos no, con uno ya tengo bastante. Es decir, ojo con entrar con esas dicotomías que nos van metiendo. Ojo. Y luego hay una palabra que hace que digamos que nos coarta bastante, que es el deber. Y dicen, ¿cuál es mi deber? Pues seguir estando en deuda. Porque si deber es lo que tienes que hacer y deber es estar endeudado, nuestro deber es estar en deuda. Por eso los militares, cuando le dicen ese es tu deber, te están diciendo que estás en deuda y tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Luego, respecto a los hemisferios, reitero, los militares cuando saludan con el brazo derecho al hemisferio derecho, brazo derecho, hemisferio derecho, son los seres menos creativos. Por algo será. Es decir, muchos de los conceptos que yo os propongo, os muestro, es por observación, por evidencias. Es decir, no por lo que nos digan, sino por los resultados. También hay un tema, no sé si te acordabas del tema de
del blanqueo, de Baal, blanco. Entonces ahora está el tema de blanqueo. De capitales. Cap es cabeza. Es una manera de purgar también las responsabilidades del mismo, el de siempre, de Baal. Es decir, que quede claro, nos mandan los mensajes y no nos enteramos. Sergio, ¿podrías decir la diferencia de iluminado e Illuminati, que la gente ahí está confundida? ¿Cómo lo podrías explicar? A ver, a nivel... Se podría analizar a diferentes grados. El más básico, si ellos son los iluminados y son los malos, nosotros somos los oscurecidos. Es decir, en el momento que entramos en esta dicotomía, no tenemos que nombrarlos como los iluminados. Es como cuando atacamos a Rockefeller, que es un rico ladrón. O dicen que abusa del pueblo y tal, pero es rico, el multimillonario. Entonces, si aceptamos esa idea y nos polarizamos, nosotros somos los pobres y los victimizados. A ellos les da igual. Entonces, ojo, no hay que entrar en esa dicotomía, que cada uno sea como quiera y que cada uno decida por sí mismo, pero no contrastando con nadie. Yo lo que quiero aclarar aquí, que ser iluminado significa la iluminación, el tener herramientas, el de tener el conocimiento. Si tú tienes un canal tipo como Caja de Pandora y estás dando herramientas, pues es un canal para iluminados, para gente que quiere tener herramientas y no quiere que nadie les maneje, les obliguen a hacer cosas. O sea, cuando antiguamente se decía que eran los iluminados, no se estaban hablando de la gente rica que gobernaba el planeta, como hoy en día le llaman los Illuminatis de Baviera. O sea, los iluminados eran aquellas personas que eran los grandes científicos, por llamarlos de alguna manera, de la época, tipo Leonardo da Vinci, que eran diferentes porque tenían un conocimiento en el cual daban herramientas, que sí, que podían beber de diferentes logias y tener una información que a lo mejor no era suya, pero realmente eran iluminados porque iluminaban a la gente con herramientas. Entonces, decir Illuminatis al Estado o a los sionistas o a los alemanes o a Estados Unidos es hablar en contra nuestra, porque los iluminados somos nosotros, los que tenemos las herramientas y tenemos el conocimiento. Si se las das a ellos, estás dándole esa herramienta al bando contrario, con lo cual te estás diciendo que es lo que dices tú, pobre. O sea, te reconoces como pobre. Si te reconoces como pobre, nunca en la vida vas a ser nada. Claro. Lo que está claro, Luis, que para poder andar necesitas tener luz, tienes que saber dónde pisas. Entonces, si no tienes luz, no vas a saber por dónde pisas. Entonces, si ellos quieren autoproclamarse Illuminatis o Oscuratis, a nosotros nos tiene que dar igual. Es decir, nosotros tenemos que coger lo que necesitamos. Y si nosotros necesitamos luz, cojámosla para poder saber dónde pisamos. Otro aspecto que también la gente pregunta, que se ve que gente que está empezando a ver los vídeos ahora no tienen claro, es entonces dicen, entonces no podemos hablar, no podemos decir nada. Y tú has dicho muchas veces, lo que se pone es la emoción, ¿no? Eso es. Entonces, ¿eso lo puedes explicar de una manera para que la gente lo pueda entender ya definitivamente? Es decir, la vida hay que cogerla, es decir, en un momento que uno ya sabe que el lenguaje está tergiversado, el subconsciente ya empieza a liberarte y ya no te obliga, ya no te implica emocionalmente. Entonces ya empiezas a ver las situaciones que te acontecen ya desde una segunda, como si estuvieses en una segunda fila, ya no te afecta directamente, ya no te implicas emocionalmente, o ya eres libre para saber cuándo te puedes implicar emocionalmente o no, porque ya sabes que tienes que estar en alerta. Es decir, pero hay que hablar como se ha hablado hasta ahora, pues como siempre, lo solo que ya no es lo mismo saber que estás actuando, que esta vida es un teatro, o ya implicarte ya directamente y entonces entras en el sufrimiento. Entonces hay que diferenciar, entonces hay que seguir actuando, pero ya hay que diferenciar en el momento que tú te quieres implicar emocionalmente o te quieres estar un poco al margen de la situación que está en tu realidad en ese momento. Entonces, hablamos normalmente normal, Normalmente. simplemente que ponemos la emoción de lo que queremos que llegue.
Lo importante es adquirir el concepto y lo importante es adquirir el conocimiento, conociverdad, conocimiento, para poder luego entender qué es lo que está ocurriendo, porque el problema que teníamos hasta ahora es que no entendíamos lo que estaba pasando y nos sentíamos culpables. El problema ha sido que todos nos sentíamos culpables y entonces nuestra autoestima estaba por los suelos. Entonces, en el momento que entiendes que no es culpa tuya, tu autoestima ya se revaloriza. Y lo importante es que nos revaloricemos, sin val, revalorizar. ¿Y eso que, por ejemplo, se dice a la gente, está falto de fe? Eso es lo que estaban... claro, ellos no te pueden explicar todo. Entonces llega un momento, como nos decían muchas tonterías, al final nos decían que lo que necesitas es fe. Tú crees. Como creer es crear, te sueltan cualquier tontería, bueno, interesada, camuflada, y tú como detrás de la fe, pues venía la cruda realidad, la que querían instaurar en nuestro colectivo. Entonces, si una persona realmente quiere tener fe y quiere crear, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decidir por sí mismo, no decidir lo que otros quieren que decidan por uno. Es decir, cada uno, incluso yo os estoy dando ideas, conceptos, mensajes, pero que cada uno decida por sí mismo. Que no decida ni lo que yo digo. Cada uno tiene que ser libre. Es decir, cada uno, la libertad se alcanza desde uno mismo. Y entonces va a empezar a resonar de una manera distinta. Y se va a salir de esta Matrix, que es depredadora. Y va a entrar en una realidad distinta. Y si alguien quiere quedar en esta realidad, pues que se quede, pero que lo sepa. El problema es que habían unos que sabían y la mayoría no sabía nada. Y eso es lo que se puede llamar injusticia y estar fuera de la ley de la libre elección. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras decir? Sí, una curiosidad respecto a ¿tú sabes a quién veneraban? ¿A quién veneraban cuando? ¿Sabes lo que es un tótem? Sí. Vale. Que eran los indios, los aborígenes de América del Norte. ¿Sabes a quién se veneraba? Creo que a la de esto emplumada, no me acuerdo ahora cómo. A Tot. Tot el Atlante. Correcto. Tótem, Tot. O sea, que estaban venerando a un dios lagarto. Que era lo que le llamaban, ¿no? El dios emplumado, ¿no? Que venía y les daba esa información y ese conocimiento, ¿no? A Tot, eso es. Que también sos. Y también tenemos al dios Tutatis, que era el dios galo, por Tutatis. Entonces cuando iban a la guerra, unos invocaban a Tutatis, otros invocaban a otro, pues a Thor, se zumbaban y Baal era el que recogía por un lado y por otro. Muy inteligente es, y así más o menos para que se pueda entender. A nosotros nos dicen, por ejemplo, como estamos en un ámbito católico, nos dicen totus tus, todos tuyos. Totus tus, ¿con quién? Con Tot. Totus tus, y cuando ves a la mónada diciendo totus tus, totus tus, totus tus, pues estamos nosotros pues solicitando o pidiendo por favor ir con Tot, que es Baal. Tenemos en Egipto, tenemos al rey Tutankamón. Amón. Baal, el de Sirio. Ankh, no sé si sabes qué es la cruz egipcia. Creo que era así, era algo así, se parecía algo así, y eso es un símbolo de unión. Con An, que es el cielo, A, que es acción. Amón, el toro grande, el gran toro. Y ese era el rey Tutankamón. El Baal. Baal. Respecto a Egipto, para que veas lo importante, bueno, si quieres, por ejemplo, en
en nuestra lengua vernácula, en nuestra lengua actual, por ejemplo, nub quería decir oro en egipcio. Y entonces ahora, para mentalmente o cognitivamente alejarlo de nuestro alcance, lo ponen como las nubes. Nubes. Nub quiere decir oro. Oro. Entonces, ese fractal nos lo han puesto a nosotros como las nubes. Es decir, inalcanzable. ¿Cómo lo camuflaban, digamos, cómo lo intentaban ocultar o que el pueblo egipcio en su día no quisiera tener acceso o se alejara del acceso al oro? Con Nubis. El del inframundo, el barquero, el de la mortaja. Y entonces el egipcio tenía miedo de tocar el oro, porque era uno de los bienes preciados que le interesaba el sistema. De Nub sacaron Nubia, en Sudán, la tierra de Nubia, que también era tierra de Cus. Tierra de Cus, en Sudán. Qué casualidad que Cus en sumerio quiere decir oro. O sea, primero era la tierra del oro y luego fue la tierra negra. Correcto. Y encima son negros los nubios. Pero son negros con, vamos a decir, parecen blancos. Es decir, que sean de raza negra tienen un aire a blancos en fisonomía de cara. Eso es. Hombre, están entre lo que es el centro África, digamos que ya son de tez oscura total, a lo que es la raza caucásica. Son semitas, es una mezcla entre semitas y camitas, si se puede llamar así. Claro, de Cus, si cogemos este fractal, y si Cus o Cos es oro, a nosotros nos dicen que a Cos tumbrar. Si esto es sin, pues eso, a no tener oro, que simboliza la luz cristalizada. Nos tenemos que acostumbrar a no conseguirlo nunca. Entonces, si hemos quedado que Sos era en Lil y era también un símbolo dracón, y era la convergencia, como en los anteriores vídeos, que era Sot y Sos, que era y en Lil tenemos a Sus, y de ahí se sacó Ye, que es nuestro Jesús. Jesús, el Salvador. Jesús. Jesús, María y José. Entonces es curioso cuando Jesús entraba en la ciudad de Belén, en Bel, en el Señor Bel, Belcebú, en Lil, montado sobre un burrito, Bor, toro simbólico. Es curioso cómo en inglés, para pedir ayuda se dice Mayday, Mayday. Day viene de Day, que es Dios. Dios. May.
Maya. Maya es una estrella de las Pléyades. Al dios de Maya, de las Pléyades. Enlil. Belcebú. Maya, en codificación sumeria, Ma, Ia, es casa, mi casa, mi casa, mi casa. No sé si alguien se ha enterado. Maya, mi casa, las Pléyades. No sé si alguien ya ha caído en la cuenta. Entonces, ¿quiere ir a mi casa? Claro, la Maya era la hija mayor de las Pléyades. Era una diosa. ¿Hija de quién? De Tlatlas. ¿Quién era el padre de Maya? Atlas, los atlantes. Si es que está todo dicho. Está todo dicho. Es curioso como en griego Pléyades se dice Pelie. Pelie. Las Pléyades. Pelia. Bueno, Pelie, de ahí este fractal lo adoptaron los franceses para nombrar le bélier, que es el carnero. El carnero. Y Pelia es paloma. La paloma de la paz. Ya os he dicho que paz significa sufrimiento. Estos son los responsables, los de las Pléyades, los que buscan su casa, pero no nos dejan a nosotros vivir en la nuestra. Según la gente, unos altos rubios muy guapos, ¿no? Según la gente. Sí. Según los grandes analizadores, altos rubios guapos, que resulta que tienen cuernos, cola y de guapos no tienen nada. Es curioso también que Pelargo quiere decir cigüeña, la que traen los niños, y Pelago quiere decir mar, los hijos del mar, los hijos anfibios, Los de Sirio. los de Sirio. Esos son los que nos quieren traer los niños, los que van con el pan bajo el brazo, el pan, el diablo, ahí están. Bueno, y ahora, ¿tú sabes cómo se dice? Es una curiosidad y así ya acabamos. Si sabes cómo se dice en japonés Pléyades. Sin luz. Sin luz. Subaru. Ah, Subaru. Famosa marca de coches. Subaru. Que por cierto, para aclarar, Luis, ¿sabes qué letra es esta? Dímelo tú. A ti te da risa, ¿no? ¿Sabes qué letra es esta? A ver, un poco mejor. No sé si se ha entendido bien, hombre. Así. Explica. ¿Qué letra crees tú que es? Landa. Landa. De Yolanda. Es una L. No es una A. Así que tengan cuidado los publicistas, porque pueden llevar a una confusión en la monada. Y puede perjudicar mucho. Cuidado. ¿Qué significa landa? Landa, la L. La L. No es una A.
Tengan cuidado, por favor. O sea, le ponen una L a la palabra que por delante, ¿no? Yo lo dejo allí, que Por cada delante, uno por detrás. investigue. Porque como no se quiere perjudicar a la monada, pues entonces hay que decirlo, por el bien de la monada. Bueno, Sergio, y próximamente, ¿qué temas crees que pueden ser los siguientes vídeos? Y yo lo dejo ahí porque en un vídeo, bueno, de aquí a un tiempo veréis un pequeño vídeo y ahí explicará un poquito mejor de qué va la conferencia, pero va a ser una oportunidad de verlo en directo y luego podréis hacerle esas preguntas. Acordaros de suscribiros también al canal de la Matrix Pandora en YouTube, el canal de la Caja Pandora también en YouTube y el de Luis Palacios en YouTube, y luego la web, la Caja de Pandora. Ahí veréis todo el material. Acordaros que hay un monográfico, o sea, hay un apartado en la pestaña de arriba de la web donde pone monográficos. Si le dais a monográficos y entráis directamente en su nombre, Sergio Manuel Pop, están todos sus vídeos. O sea, tiene su propio monográfico, su propia página dentro de la Caja de Pandora. Lo digo porque muchas veces vais a buscar los vídeos por ahí, no los encuentro. Entráis directamente en la web, ponéis Sergio Pop. Bueno, también todas las webs tienen un simbolito de búsqueda, ¿no? Pues si ponéis ahí Sergio Manuel Pop, os entrará directamente a esta página web que os digo también, o donde tiene todos sus vídeos por orden. Entonces es una manera también de entrar directamente a buscar su información, porque es aconsejable el que esté viendo este vídeo que anteriormente haya visto los anteriores. Si este sería ya el número 6 y hay una charla que sería en realidad el 7, que sepáis que en esa parte lo tenéis todo. 31 de mayo de 2015, me recuerda aquí Yolanda, que es el día de la fecha, 31 de mayo. Bueno, Sergio, ¿qué más? ¿Cómo cerramos? Nada, mandaros mucho prohibo a todos, mucho Ivo, y Mucho nada, Ivo. que a la próxima y gracias por escucharnos.